Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Gómez Garcés y mi compañero Carlos Hernán Bolaños Martínez. Los dos cursamos octavo semestre en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Vamos a darles a conocer la historia de un gran visionario. Cómo esta persona se convertiría en un gran innovador. El nacimiento de esta persona y, lamentablemente o tristemente, su muerte. Una pérdida inmensa para nosotros, los ingenieros de sistemas. Dejémonos de lamentaciones y prosigamos con la presentación. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de personas durante más de 4 décadas. ¿Se imaginan de quién les estoy hablando? Por supuesto, Steve Jobs, un informático y empresario estadounidense, padre del primer ordenador personal, el Apple I, fundador de Apple Computers, probablemente la empresa más innovadora del sector tecnológico. Investigando un poco más sobre su historia, les voy a comentar un poco sobre su pasado. Steve Jobs nació en California en el año de 1955. Steve es entregado en adopción por sus padres legítimos a una familia de clase media, Paul y Clara Jobs, de origen armenio. Sus padres legítimos entregan en adopción a Steve Jobs solamente porque querían una niña, no un hombre, como hijo. Sus padres biológicos se casarían luego y tendrían otra hija, la novelista y famosa Mona Simpson, a quien Steve no conocería hasta la edad adulta. Hablando un poco más de su vida personal, les daré a conocer quién hacía parte de su familia adoptiva. En el seno de la nueva familia, Steve creció junto a su otra hermana, Patty, su padre Paul Jobs, quien era un maquinista para la compañía estatal de transportes, y su madre, quien trabajaba como ama de casa. En 1961, la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Es en esta ciudad donde Steve Jobs despierta su interés por las computadoras. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria Olmsted H.S. En 1972 estudia en la Universidad de Reed College de Oregon, Estados Unidos. Por falta de recursos económicos, abandona sus estudios en 6 meses, aunque continúa asistiendo 18 meses más, viviendo a base de trabajos con ingresos mínimos, como oyente. Fue allí donde Steve vio su primera computadora a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con computadores. Su curiosidad lo lleva a conocer a William Hewlett, presidente de la compañía Hewlett-Packard. Es aquí donde obtiene empleo y experiencia en computadores. En 1974, Steve regresó a California como empleado de la empresa de videojuegos, Atari. En compañía de Steve Wozniak, construyeron un computador casero del cual recibe $5,000. Tanto Steve Jobs como Wozniak deciden renunciar a la compañía Atari y en 1976 fundan la empresa Apple Computer y lanzan su primer PC, el Apple I. Se vendieron 200 ejemplares, lo que supuso un crecimiento acelerado para la compañía. En 10 años, Apple había conseguido cerca de 4.000 empleados y Jobs se convirtió en el millonario más joven de 1982. En 1983, Steve Jobs lanza a la luz su computador Lisa, creado para aquellas personas
con escasos conocimientos de informática. Debido al alto precio de esta computadora, su nivel de ventas fue menor al de su antecesor. Ya haber pasado unos pocos años, en 1984 Jobs lanza el Apple Macintosh, el primer computador con interfaz gráfica y ratón, pero tampoco logró alcanzar sus expectativas comerciales esperadas. Tras varios meses de resignación, el 13 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó la compañía que él mismo había fundado. Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra por $10 millones la empresa de Graphics Group, conocida como Pixar, la cual, en convenio con Walt Disney, crea la primera película basada en animación por computadora. En 1995 se estrena Toy Story. Esta película fue conseguida por su propio software de renderización, RenderMan. Toy Story fue el mayor éxito de la taquilla en 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. A esta película la siguieron Bichos en 1998, Monster Inc. en 2001, Buscando a Nemo 2003, Cars 2006, Wall-E 2008 y Up 2009, entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de la crítica y el público. Después de varios desacuerdos entre las dos compañías, Walt Disney anuncia la compra de todas las acciones de Pixar por $7.400 millones. Sí, convirtiendo a Jobs en el mayor accionista individual de Disney, con una participación de 7%. Tras dejar Apple, a los 30 años de edad decidió continuar su carrera empresarial y fundó la empresa NetComputer Inc. con una inversión de $7 millones, lanzando su computador Next Step, conservando la política de vender el hardware junto con el software. El sistema operativo de esta computadora utilizaba los equipos era muy eficiente. Debido a esto, Apple compra la empresa y Jobs vuelve nuevamente a la compañía. Steve Jobs cerró todas las conexiones con empresas fabricantes de hardware ajenas a Apple. Esto le permitió entrar en otros modelos de negocio tales como la comercialización de iPod, dispositivos móviles y la tienda de música iTunes. En octubre de 2003 se le descubrió cáncer y en el 2004 anuncia al mundo de tener un tumor cancerígeno en el páncreas. Según su biógrafo Walter Isaacson, durante 9 meses se negó a someterse a cirugía para el cáncer de páncreas, una decisión que lamentó más adelante cuando su salud empeoró. Steve Jobs falleció en su casa de California hacia las 3 de la tarde del 5 de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de las metástasis del cáncer de páncreas. El día anterior había perdido la conciencia y murió estando su esposa, hijos y hermana a su lado. Apple deja atrás su colorida manzana para después concentrarse en su nueva y famoso símbolo con silueta gris. Steve Jobs nos deja una enseñanza, o muchas enseñanzas, pero les hablaré solo de una, dos, tres. Con sus palabras, él dice, tres, estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. 3. La única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagas. Si aún no lo has encontrado, sigue buscándolo. Steve Jobs. Paz en su tumba.
Editado por Carlos Hernán Bolaños Martínez, corregido y expuesto por mí, Juan Gómez. Gracias.